4 de junio del 2024, amigos televidentes, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7. Como siempre, los invitamos a que nos sigan a través de todas las plataformas digitales, el telegrafo.com.es, ecuadortv.es, Pública FM, nuestras redes sociales y el código QR que aparece en sus pantallas para que tengan siempre la información del telégrafo digital. Y ahora que tenemos muy buenas noticias en la colaboración de nuestro país, del gobierno del presidente Daniel Noboa en la Cumbre de la Paz en Suiza. Lautaro, buenas noches. María Mercedes, buenas noches. Un saludo a los amigos televidentes y radioescuchas. Efectivamente, acaba de informar la presidencia que entre el 15 y 16 de junio el presidente Daniel Noboa va a estar en Suiza para participar en una cumbre de alto nivel junto a Ucrania para buscar justamente que se llegue a un cese de este conflicto que tienen con Rusia. La información completa más adelante se la vamos a comentar. Reactivación agropecuaria, el eje transversal del desarrollo. Títulos de propiedad e insumos agrícolas a productores de Cotopaxi entregó el gobierno nacional como parte de su proyecto de reactivación agropecuaria para convertir a este sector en un eje de desarrollo del país. Capacitaciones, ferias, entrega de maquinaria, insumos y créditos son algunas de las estrategias que el gobierno nacional realiza para impulsar el sector agrícola y ganadero del país. A escala nacional hemos entregado 6.358 títulos de propiedad y también hemos apoyado a cerca de 90.000 productores con asistencias técnicas y capacitaciones. Nuestra meta es hacer del sector agropecuario un eje del desarrollo para la ruralidad del país, evitando que tengan que abandonar el campo en busca de futuros inciertos en la ciudad. Varios beneficiarios destacaron cómo este apoyo ayuda a sus negocios. El crédito que nos han dado a las mujeres rurales hemos podido progresar, hemos utilizado para el bienestar, el crecimiento y el desarrollo para nuestras familias, para poder progresar y así generar un nuevo Ecuador. Gracias, presidente, por su apoyo. El presidente de la República, Daniel Noboa, resaltó que la entrega de estos títulos de propiedad traerán beneficios al sector productivo. Estas acciones permiten que sus negocios crezcan, que produzcan más y sus productos sean más competitivos. El primer mandatario además entregó 78 certificados sobre agricultura familiar campesina a pequeños y medianos productores y 25 créditos del programa Supermujer Rural de Ban Ecuador en La Tacunga por un total de $58.000. Además, estamos entregando títulos de propiedad de sus terrenos que facilitan el acceso a créditos de bajo interés. Estos incentivos buscan que los negocios crezcan y los productores se oferten a consumidores finales de manera eficiente y efectiva. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Programa Nuevo Ecuador. Las primeras 1.250 becas para estudios técnicos y tecnológicos se entregaron a jóvenes del país como parte del programa El Nuevo Ecuador. La cobertura es del 100%. Más información en la siguiente nota. El programa El Nuevo Ecuador busca brindar herramientas y acompañamiento a jóvenes de nuestro país para que puedan estudiar una carrera técnica o tecnológica con una beca completa. El programa de becas El Nuevo Ecuador dará el 100% de cobertura a los jóvenes para cursar sus estudios de nivel técnico y tecnológico superior. Institutos que a través de una cooperación público-privada hemos llegado a hacer. Se paga un porcentaje por parte del gobierno y un porcentaje asume el instituto privado y le damos la cobertura del 100% de la beca a los jóvenes. En la primera fase se entregaron 1.250 becas para estudiantes provenientes de varias partes del país. Es lograr que cada uno de ustedes tenga un empleo, que cada uno de ustedes pueda tener una vida digna, pueda cumplir sus sueños. A propósito de esta entrega, profesores y estudiantes de algunos institutos realizaron una exhibición del aprendido en las aulas. Muchos apuestan por ideas innovadoras que impulsen el desarrollo social y económico. Nosotros hemos traído un proyecto de energía renovable, lo que es producción de hidrógeno verde en base a energía solar. El hidrógeno verde puede reemplazar a los combustibles fósiles. La meta gubernamental es entregar 2.500 becas como parte del proyecto El Nuevo Ecuador, con una inversión de cerca de $5 millones. Sofía Vintimilla, Noticias 7.
La ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, denunció a la Fiscalía la presunta constitución de fundaciones con el objetivo de captar recursos para proyectos sociales. Según la ministra, existen 26 fundaciones en la mira. 4 millones de dólares asciende el monto en prejuicios que 26 fundaciones presuntamente captaron de los fondos para proyectos sociales del Ministerio de Inclusión Económica y Social. La denuncia fue entregada en la Fiscalía General del Estado en Quito, tras identificarse presuntos actos de corrupción de parte de fundaciones cooperantes del MIES. Bueno, en este momento acabamos de presentar una denuncia ante la Fiscalía. Según la cabeza de esta cartera de Estado, Zaida Rovira, contextualiza que en diciembre del 2022 se eliminó un acuerdo ministerial que les obligaba a las fundaciones a tener mínimo un año de constitución para aplicar a los recursos económicos. Se elimina este acuerdo ministerial, se suscribe otro en el que ya no se les pide ningún tipo de experiencia ni tiempo de constitución. En este momento empiezan a constituirse en el propio MIES una serie de fundaciones que son a las que luego les entregan este dinero con la suscripción, ni siquiera de un convenio, sino de una carta de intención. ¿Qué quiere decir esto? Que claro, con carta de intención se puede pagar, luego iban a mediación y arreglado el problema. Pero eso no es lo más grave, dice la ministra, pues se presume que muchos nunca brindaron ningún tipo de servicio a la ciudadanía. Inflaron la cantidad de cobertura para recibir este dinero y no dieron el servicio. No solamente es el perjuicio para el Estado, es el perjuicio para niños, para niñas, para adultos mayores y personas con discapacidad. La ministra no señala a un funcionario en específico, pero espera que se investigue a todos los involucrados. Que se hagan las pericias necesarias a todo el personal involucrado en administraciones anteriores. Mire que digo administraciones anteriores, no una anterior, administraciones anteriores y esta administración. Para el 8 de julio se espera que se abran las nuevas convocatorias para quienes quieran ser cooperantes con el MIES. Con el MIES debe tener mínimo un año de estar constituida, mínimo. En la actualidad el MIES cuenta con 1.200 cooperantes para brindar los servicios de asistencia social a escala nacional. Manuela Bedón, Noticias 7. 13 personas más fueron vinculadas al caso Purga. Se trata de jueces y exfuncionarios judiciales que habrían participado en diferentes niveles a favor del exasambleísta Pablo M. y la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola G. La Fiscalía solicitó que se les dicte a todos ellos prisión preventiva. Según la tesis de Fiscalía, el ex legislador Pablo M. sería la cabeza de una presunta red de delincuencia organizada que controlaba la justicia en Guayas, junto a la expresidenta de la Corte Provincial Fabiola G. y el juez Jonathan M., quienes habrían buscado obtener beneficios económicos a cambio de fallos judiciales, bajo la operación y coordinación de Mayra S. Una de las nuevas vinculadas es Mercedes B., exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas. Según Fiscalía, ella, junto a las funcionarias de talento humano Jacqueline Berenice y Miriam Yesenia R., habrían colaborado en la separación de los tribunales a jueces que no se alineaban a los intereses de la estructura, además de lograr el archivo de 2 de 4 sumarios administrativos en contra de Fabiola G. Sin embargo, el pasado 4 de marzo, Mercedes B. abandonó el país vía aérea con destino a Europa y no se conoce su paradero. También estarían Tatiana Carolina B., ex asesora del ex legislador Pablo M. en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Según Fiscalía, ella redactó la sentencia para que el Banco del Pacífico pague a Pablo M. y a su esposa una indemnización por $4 millones. En esta trama también estarían el juez José Daniel P. y Silvia O., quienes habrían ratificado la indemnización a favor de Pablo M. cuando el Banco del Pacífico presentó una apelación. José Daniel P. fue detenido este domingo 2 de junio en el aeropuerto de Guayaquil cuando intentaba viajar a Estados Unidos. Otros acusados son Rubén D., asistente del Consejo de la Judicatura del Guayas, Esteban Andrés Che, Juan Javier R. y Freddy José J., exfuncionarios del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, todos ellos relacionados a la remodelación de la oficina de la presidencia de la Corte Provincial del Guayas de Fabiola G. a cambio de fallos judiciales. Según la parte acusadora, Pablo M. y Fabiola G. buscaban tener influencia en la siguiente administración de la Corte del Guayas, y aquí entra Hugo G., ahora expresidente de la institución, pues renunció cuando estalló el caso Metástasis. Fiscalía asegura que Pablo M. era quien aprobaba sus ofertas de campaña y así buscaba seguir con sus intereses. En el caso Purga también se vincula a Andrea Mercedes B., ex jueza de Durán, quien habría colaborado para beneficiar a Fausto A., primo del ex legislador, para apropiarse de un terreno de $200,000 en Durán.
Además, Susana Vanessa B., responsable del sorteo de jueces, quien junto a Mayra S. se habrían dedicado durante 15 días a descifrar el algoritmo del sistema y así favorecer a los intereses de su líder. La Fiscalía solicitó se dicte prisión preventiva para los involucrados en esta trama de presunta corrupción. Edison Saavedra, Noticias 7. El Consejo de Participación Ciudadana resolvió descalificar a los 2 mejores puntuados en el concurso para defensor público. Según un informe jurídico, en el caso de los 2 postulantes, se evidenció la transgresión del principio de probidad, siendo un requisito obligatorio. Una vez más, del concurso para elegir al nuevo defensor público que lleva adelante el Consejo de Participación está en el ojo del huracán. En sesión del Pleno del pasado 3 de junio, los consejeros resolvieron descalificar a 2 concursantes. Se trata de Byron G. y Jorge Ballesteros. En el caso de Byron G., se lo descalificó por haber incurrido en causales relacionadas a certificados laborales. El informe jurídico determinó que presentó documentación contradictoria en relación a la experiencia. Sin embargo, este nombre no es nuevo, pues ha sido salpicado en el caso Metástasis, que involucra al narcotraficante Leandro Norero y sus famosos chats. Por ejemplo, este lunes Byron G. fue mencionado por Daniel S. durante su testimonio anticipado y la Fiscalía le abrió un expediente por presunta concusión, mientras que a Jorge Ballesteros se lo descalifica del concurso para defensor público por haber presentado supuestos documentos falsificados al momento de su postulación. Según el Consejo de Participación, en ambos casos se evidenció la falta del principio de probidad notoria. A estos se suma Daniel F., quien era el mejor puntuado y que en días pasados ya renunció a su postulación. Daniel F. fue mencionado en la adquisición de un auto blindado que habría sido utilizado por el ex asambleísta Ronnie A., implicado en el caso Metástasis. Ahora la mejor puntuada es la jueza Inés Maritza Romero, quien recibió amenazas de muerte. Edison Saavedra, Noticias 7. Estamos en el 6º mes del año, pero ¿sabían ustedes cómo se encuentran las finanzas ecuatorianas en este 2024? En el siguiente reportaje les vamos a mostrar las cifras de recaudación tributaria en el país. Estamos ya cerrando el primer semestre del año, un 2024 con cambios de materia económica para recaudar más ingresos y así enfrentar el conflicto armado interno. En abril empezó a regir el 15% en el impuesto al valor agregado IVA. Los montos adicionales por el aumento del tributo se reflejarán en los siguientes meses, pero si algo ya se puede notar es que comparativamente con el 2023 hay cifras que crecen. Por ejemplo, la recaudación tributaria en el periodo comprendido entre enero a abril fue de $6.916 millones de 2023, pero de 6.986 millones en este 2024, es decir, la variación positiva es del 1%. Otra comparación que realizó el Servicio de Rentas Internas es que en cuanto a la recaudación específica de impuestos, el tributo a la renta fue de $2.741 millones de en 2023, pero de $2.782 millones en este año. Lo mismo sucede con el IVA, que en 2023 fue de $2.809 millones y en 2024 de $2.856 millones. Sigamos hablando del IVA. Su crecimiento luego del aumento porcentual se nota de la siguiente manera. En febrero se recaudó $443.830, en marzo $485.683, pero en abril $563.135, incluso superando la meta prevista del SRI, que era de $520.398 para ese mes. Y las provincias que más han recaudado el IVA son Pichincha con 1.100 millones, Guayas con 600 millones, Azuay con 109 millones y Manabí con 47 millones. Pero además, en otras áreas también hay resultados. Con corte a marzo, el Banco Central informa que el total de exportaciones mensuales ha sido de $2.795 millones de dólares, mientras que de importaciones, 2.205 millones. Y en general, en cuanto al gasto presupuestal del Estado, los de egresos totales hasta abril fueron de 3.729 millones de dólares, los ingresos 5.039 millones y los ingresos petroleros 196 millones. Todos estos datos fueron recopilados de las estadísticas que comparten periódicamente el SRI y el Banco Central en sus portales web. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.
La jefa de bloque de ADN, Valentina Centeno, se pronunció respecto al intento de la Revolución Ciudadana de cambiar el orden del día del pleno de este martes 4 de junio para que el legislativo emita un pronunciamiento sobre Verónica Abad. La moción no tuvo respaldo de otras bancadas y, según la asambleísta, no es competencia de esa función del Estado dar un pronunciamiento. Insistió en que el gobierno ya ha hecho las consultas a los entes correspondientes y que cualquier otra acción solo tiene fines desestabilizadores. ¿Qué tiene la Asamblea Nacional que referirse al respecto? Acá la discusión es eminentemente política y lo que evidenciamos es una oposición incoherente, una oposición desesperada, una oposición que olvida sus causas a costa de desestabilizar a un gobierno y que lo que está buscando es que asuma la presidencia a través de artimañas jurídicas una persona que va a permitir lo que tanto buscan, que es la impunidad. Volvemos con más información y como lo habíamos adelantado, el presidente Daniel Noboa participará entre el 15 y 16 de junio en la cumbre sobre la paz en Ucrania que se realizará en la ciudad suiza de Bürgenstock. El mandatario ecuatoriano fue invitado por su homóloga de Suiza, Viola Amherd, quien es una organizadora del evento de alto nivel, junto al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La cumbre tiene como fin encontrar soluciones ante el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y para el Ecuador es una oportunidad de ampliar su postura sobre generar mecanismos para precautelar la paz en el mundo. No nos olvidemos que el Ecuador es uno de los miembros no permanentes ante el Consejo de Seguridad de la ONU y en este evento van a participar 140 países con los cuales Ecuador también podría abordar temas de interés nacional, bilateral, regional y multilateral. El Gobierno Nacional solicitó una investigación al proceso de adjudicación de contratos para el manejo de radares en el país, realizado por la administración anterior para beneficiar a dos consorcios que, a decir de las autoridades, cobran multas excesivas a los ciudadanos. A través de un comunicado, la Presidencia de la República dio a conocer la denuncia. Tras una alerta generada por parte del asambleísta Adrián Castro, se han tomado acciones inmediatas ante varias irregularidades identificadas en el concurso y manejo de los radares a escala nacional, beneficiando a los consorcios Sebiecu y Ecutransit, que emitían multas exorbitantes estafando a la ciudadanía. Proceso millonario que puede dejar una utilidad anual de más de $1.000 millones. A 12 años, estamos hablando de más de $12.000 millones. Además del rédito económico que estas multas dejarían a los consorcios a cargo de los radares, las autoridades también han identificado irregularidades en el proceso de adjudicación. La Secretaría de Inversiones Público-Privadas de este país no conoció un ápice de este proceso y es la ley que regula las alianzas público-privadas y tampoco conoció absolutamente nada del CERCOP. En un video publicado en redes sociales, el secretario general de Integridad Pública, José Neira, anunció acciones inmediatas. Tengo la responsabilidad de avisar a las autoridades de control para que cumplan con la revisión y sanciones pertinentes, determinando los autores y responsables. Por lo que solicitó a Contraloría, Procuraduría y a la Comisión de Tránsito del Ecuador que actúen en el ámbito de sus competencias. Que den de baja este proceso amañado, este proceso ilegal, porque fue un proceso reñido con la ley que no ha cumplido uno solo de los preceptos de la contratación pública, ni tampoco de las alianzas público-privadas en el país. Según el comunicado de Presidencia, este contrato fue gestionado en el gobierno anterior y se elaboró en 42 días, lo que consideran un tiempo récord para la contratación pública. Miriam Zambrano, Noticias 7. Y tras la denuncia presentada, la Comisión de Tránsito del Ecuador resolvió la suspensión desde este martes del registro del valor de multas de tránsito detectadas por los 39 radares con supuestas irregularidades. A través de un comunicado se explicó que la decisión se ampara en la disposición presidencial y se agregó que hará una solicitud a la Contraloría para, en la brevedad posible, realice un examen especial del concurso. Guerra contra el terrorismo. Mucha atención con esta información, porque uno de los implicados en el femicidio
de las niñas Briana y Génesis Campo Villarreal, de 3 y 10 años de edad respectivamente, fue localizado y capturado en Tulcán, provincia del Carchi. Se trata de David B., de 21 años, quien según inteligencia policial habría participado como cómplice del atroz acto. El sujeto contaba con una lista de difusión roja de la Interpol por la desaparición y muerte de las 2 menores de edad, así como de la madre. El presunto autor del triple femicidio es Jonathan G., quien aún se encuentra prófugo de la justicia y está en la lista de los más buscados. Pero a continuación, escuchemos más detalles sobre la captura del cómplice, David B. Hoy en la mañana teníamos ubicado, el personal de la Dirección de Inteligencia levantó los drones, estábamos haciendo las vigilancias por un sector de aquí de la ciudad de Tulcán. Cuando la Policía Nacional le quería detener, este individuo se dio a la fuga, se corrió como unos 800 metros con dirección al vecino país de Colombia. En ese momento nuestras unidades de inteligencia, el grupo motorizado y el GEMA lograron capturarlo. Les contamos que con cirugías plásticas, alias Negro Tulio pretendía evadir a la justicia ecuatoriana. El procesado habría cambiado su fisonomía e identidad. Julio Alberto Martínez Alcíbar, alias Negro Tulio, sería el cabecilla de la estructura terrorista Chone Killers, que nació y hace base de operaciones en el Cantón Durán. Él está vinculado en al menos 12 atentados terroristas que ocasionaron varias muertes. Entre los ataques está lo ocurrido el 1 de noviembre del 2022 en dicha localidad. A las 14 horas 46 minutos se reportó el primero en una unidad de policía comunitaria, donde una uniformada resultó herida. A las 15:52 del mismo día, sujetos desconocidos abrieron fuego en contra de un patrullero, asesinando a 2 policías que estaban en el interior. Y 1 hora después, otros individuos acudieron a los exteriores del municipio del Cantón Durán e hicieron detonar artefactos explosivos cerca del área de recaudación. El 15 de mayo del 2023 se registró el ataque al alcalde de Durán en su primer día de gestión, Luis Chonillo. Allí fallecieron 2 policías más, parte de la custodia del funcionario. Tan solo 15 días después de ese ataque, el 1 de junio se confirmó el asesinato del fiscal Leonardo Palacios. Entre los delitos más recientes a los que se lo vincula a alias Negro Tulio está el crimen del fiscal César Suárez Pilay el 17 de enero de este año. Pero tras su captura, lo que sorprendió a los agentes de control fue el cambio físico que se evidenció en el rostro del detenido. Por ejemplo, antes tenía el cabello pintado de rubio y bigote. Ahora luce una contextura mucho más delgada que antes, con el cabello color negro y barba. No solo su identidad, sino su fisionomía lo había cambiado con anterioridad. Entonces es importante que bajo pericias y trabajos investigativos se logró determinar el paradero e inclusive a pesar de que había cambiado de fisionomía se logró también determinar. Información policial confirma que desde la clandestinidad, alias Negro Tulio continuaba liderando las operaciones de los Chone Killers por varios meses desde su salida de Ecuador. Pero la policía y fiscalía estaban tras su pista y con la cooperación de la policía de Panamá, Martínez Alcíbar fue arrestado junto a su esposa Alexandra E., quien también es investigada. Ellos estaban en una lujosa casa ubicada en un exclusivo barrio en costa sur del país centroamericano, donde además se decomisó dólares en efectivo, celulares y vehículos de alta gama. Con su deportación se suma la lista de cabecillas de bandas capturados y recapturados, como el caso de Fabricio Colompico, líder de la estructura terrorista Los Lobos, el pasado 22 de abril en una hacienda en Puerto Quito, provincia de Pichincha. Colompico era el segundo hombre más buscado después de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, quien permanece prófugo de la justicia luego de su fuga el 7 de enero pasado de la cárcel regional de Guayaquil. La nueva directora del Sistema Integrado EQ 911, Ana María Ayala, presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Pichincha para que investigue la presunta filtración de información desde la línea única de emergencias a las funerarias para que ofrezcan su servicio cuando existan decesos. En la solicitud se pide una investigación de los hechos para dar con los posibles responsables. Desde el EQ 911 aseguran que entregarán documentos, fichas de registro, audios y videos que la Fiscalía requiera para estas diligencias. Además, se hizo un llamado a la población para denunciar este tipo de casos. Reiteramos, presuntamente funerarias acudirían al lugar de las emergencias al enterarse por filtraciones que había ocurrido un deceso.
En el caso del vandalismo del Metro de Quito, una de las tesis que maneja el municipio es que la agrupación BSK estaría detrás de la vandalización de uno de los trenes del metro de la capital. Según el gerente de la empresa Metro de Quito, este grupo operaría a escala internacional y ya habría incurrido en actos similares en otros metros del mundo. Además, los responsables habrían estudiado previamente el sistema para su ingreso, pues escaparon por un túnel de evacuación. Como acciones ante lo ocurrido, la empresa metropolitana presentará una demanda en la Fiscalía por sabotaje y daño a bien ajeno, un pedido de información a la empresa operadora, así como a la Policía Nacional y la instalación de una mesa de manejo de crisis. Y ahora les contamos que el Ministerio de Salud Pública entregó un centro de apoyo policial en el Hospital Monte Sinaí, en Guayaquil. El lugar, que es una especie de unidad de policía comunitaria, una UPC, tiene 2 habitaciones, 2 baños, capacidad para 8 policías y una sala de atención al público. Según ha dicho el ministro de Salud, Franklin Encarada, en ese hospital, en el Monte Sinaí, hay una alta rotación de camas usadas por privados de libertad. Por ello, el centro policial se entrega en comodato a la institución para que, además de atender a reos y heridos de bala, brinde resguardo dentro y fuera del lugar. Les contamos que 197 chalecos de protección balística y armas fueron entregados a la Policía Nacional del Distrito Manuela Sáenz. Esta dotación servirá para brindar más seguridad a la población. Con el objetivo de reforzar la protección de los uniformados y la seguridad ciudadana, 197 armas y chalecos de protección balística fueron entregados a la Policía Nacional del Distrito Manuela Sáenz. Ahora con esta dotación, pues incrementamos ya el patrullaje, vamos a incrementar los corredores seguros, vamos a luchar de frente contra el terrorismo, contra organizaciones delictuales. Evento que fue acompañado de una misa para la bendición del equipamiento. Recursos que serán distribuidos entre los servidores policiales de los ejes preventivos. Muy contentos ya que el gobierno ha dado esa oportunidad a las mujeres porque nosotros también somos eficaces y valientes luchadoras para nosotros cuidar a las personas. La ciudadanía menciona que el equipamiento que se entrega no es solo una muestra de apoyo, sino un símbolo tangible de respaldo y determinación del gobierno para fortalecer la seguridad del país. Esta es una de las acciones que estábamos esperando y ahora ha cumplido el gobierno, entonces nuestros policías están ahora mejor dotados. Es importante porque esa unión nos da más fuerza para combatir cualquier tipo de delincuencia, ¿no? Una gran señal de que podemos trabajar conjuntamente para que la policía no se sienta desprotegida. El coronel Germán León además recalcó la importancia de la ayuda ciudadana para construir un país que cuide de su territorio, soberanía y su gente. Para desempeñar mucho mejor nuestro trabajo que es día a día por la seguridad de los ciudadanos. Ellos aplauden el esfuerzo económico que viene desarrollando el gobierno, lo que ha permitido que servidores policiales puedan combatir de forma ágil y eficiente al crimen organizado. Buenas noticias y sin duda el Hospital IES Quito Sur tiene varias, porque les vamos a contar que desde esta semana, por el mes del Día del Niño, se inauguró una galería de arte y lo lindo y lo importante es que puede ser para pequeños de todas las edades. Pero ¿de qué se trata exactamente? Dejémonos de palabras y veamos. Si a usted le pregunto qué le parece que están haciendo estas personas, es muy probable que crea que admirando una obra de arte en algún museo. Bueno, eso es mitad mentira y mitad verdad. La mentira es que no es ningún museo. Se trata del Hospital IES Quito Sur. Y la verdad es que sí están admirando obras de arte. Pero ojo, que no son de cualquier artista. Se trata de pinturas, dibujos y frases hechas por los niños internados en el hospital. Una iniciativa de Aulas Hospitalarias, un proyecto del Ministerio de Educación, cuyo interés es apoyar a los niños hospitalizados y así no retrasen sus estudios escolares. ¿Dónde estamos? ¿Qué se hace aquí? Estamos en nuestras aulas, que son los espacios que mediante un acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Salud nos brindan para poder garantizar el derecho a la educación de nuestros niños en estado de vulnerabilidad por enfermedad. Primero que nada tenemos que considerar su condición de salud y de acuerdo a eso también se
se trabaja la actividad con los pequeños. En este caso, son más de 35 dibujos que son exhibidos en estas gigantografías, y en cada una hay una frase que habla sobre sus derechos más fundamentales. Sí, realmente es la evidencia del trabajo diario, ¿no? Y ahora por la temática, con una idea conjunta con el Ministerio, con el hospital, que tratar sobre los derechos de los niños. Entonces haría de ellos sus derechos. Aquellos que podían, pues ellos mismos dibujaron, aquellos que no, pues ya tenían una hojita de trabajo y pusieron todos los colores y plasmaron. La magia arranca acá, en estos espacios lúdicos que están en el mismo hospital y donde los niños pasan más de 3 horas diarias con docentes enviados del mismo Ministerio de Educación. Bueno, nosotros trabajamos de todo, así como también se tiene hojitas de trabajo, también se hace lo que es actividades lúdicas, se trabaja con material concreto, porque muchos de ellos no pueden tampoco escribir, entonces se busca las diferentes formas para poder llegar a ellos. Los espacios positivos entonces son posibles, hasta en los lugares más inesperados. Siempre será cuestión de un poco de ingenio, intención y buena voluntad.